Hola, bienvenido, le habla el profesor Víctor Gutiérrez. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el movimiento circular uniforme. Pero antes te invito a suscribirte a mi canal y a darle a la campana para que te lleguen notificaciones cada vez que suba videos que pueden ser de tu interés. Comencemos. Movimiento circular uniforme, MCU, es un movimiento de trayectoria circular donde presenta velocidad angular, la cual va a ser constante. Implica que describe ángulos iguales en tiempos iguales, por eso que se llama uniforme. Y el vector velocidad, que no cambia de módulo, es decir, no cambia su valor numérico, pero sí su dirección a medida que va girando, ya que este vector es tangente a la trayectoria. ¿Ok? Esto quiere decir que entonces no tiene una aceleración tangencial ni angular, solo va a tener una aceleración normal o una aceleración centrípeta. Dentro de las características podemos ver que la velocidad angular va a ser constante, la velocidad lineal o tangencial es tangente a cada punto de la trayectoria. Eso implica que el movimiento cuenta con una aceleración normal. Tanto la aceleración angular como la tangencial son nulas, ya que la rapidez, que es el módulo, es constante. Existe un periodo, el periodo con el que el cuerpo emplea en dar una vuelta completa en un tiempo determinado. Esto implica, dentro de las características, que va a estar expresada en segundos, ya que depende de lo que es el tiempo. En este movimiento circular, el periodo se va a establecer como fundamental 2pi entre la velocidad angular. De todas maneras, eso lo vamos a ver más adelante cuando se trabajen con las ecuaciones. También existe la frecuencia, que es el número de vueltas que va a dar una partícula o un cuerpo en cada segundo, en cada instante de tiempo. Su valor es el inverso del periodo. Aquí podemos ver un gráfico donde demostramos un cuerpo girando hacia la derecha, de esa forma, girando en sentido horario. El vector azul representa la velocidad lineal o tangencial, que vemos que va cambiando de dirección porque cada vez va apuntando tangencialmente hacia donde esté la partícula. El vector rojo me indica la aceleración centrípeta, que es la aceleración que se produce desde afuera hacia adentro, hacia el centro, hacia el punto medio de la circunferencia que se forma. Este vector que está acá, desde el punto medio hasta el punto donde está la partícula, se llama radio, que es la mitad del diámetro. Sabemos que el diámetro es la mitad de una circunferencia. Esa partícula va formando ángulos, que es la velocidad angular, ¿okay? Va formando su ángulo a través de la velocidad angular. Dentro de los elementos de movimiento circular uniforme vamos a encontrar, como dijimos al principio, el período. El período se establece con la ecuación T minúscula sobre n, lo que me indica que es el tiempo entre el número de vueltas. Pero también dijimos que el periodo es el inverso de la frecuencia, es decir, 1 sobre la frecuencia. La frecuencia es el número de vueltas que da la partícula en un tiempo determinado, pero entonces también podemos decir que la frecuencia es el inverso del periodo. La unidad que utiliza el periodo es segundos, mientras que la unidad que usa la frecuencia son segundos a la menos 1 o hercios. ¿Okay? Entonces es importante en esto que no se cambien los valores de las letras o la forma de las letras. ¿Qué quiere decir esto? La T mayúscula me habla de periodo y la T minúscula me habla del tiempo. No puedo poner T mayúscula como tiempo. ¿Ok? Y así con muchas otras nomenclaturas. Otro de los elementos es la velocidad angular. La velocidad angular se va a denotar con una letra parecida a la W. ¿Ok? Y se marca que es el ángulo que se forma entre el tiempo determinado en formar ese ángulo. Pero también aquí hablábamos de 2pi. 2pi es una vuelta completa. ¿Ok? Ya que en matemáticas, en la parte trigonométrica nos indica que una vuelta completa son 360 grados y 360 grados llevado a radianes son 2pi.
Trabajando la velocidad angular en función del tiempo, nos queda que es igual a 2pi por n, n es el número de vueltas, entre el tiempo. Pero trabajando en función de la frecuencia, me queda que la velocidad angular es 2pi por la frecuencia, y trabajándola en función del tiempo es 2pi entre el periodo, en función del periodo. Importante saber que la velocidad es una medida de velocidad de rotación. Se define como un ángulo girado por una unidad de tiempo y se designa mediante la letra griega, que se la muestro aquí, parecida a la W. La velocidad lineal o tangencial, recuerden que se llama tangencial porque es tangente a la trayectoria de la partícula según su posición. Va a trabajar de esta forma. En función del tiempo es 2pi por r, r es el radio, por n, que es el número de vueltas, entre t minúscula, que es el tiempo. En función de la frecuencia sería 2pi por radio por frecuencia, y en función del periodo es 2pi por radio entre el periodo. La velocidad tangencial entonces es en un instante de tiempo una magnitud vectorial con módulo, dirección y sentido, es decir, porque es un vector. A través de lo que hablamos anterior, existe una relación entre la velocidad angular y la velocidad lineal, donde se puede expresar que la velocidad lineal o tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Está la aceleración centrípeta, donde me dice que es igual a la velocidad lineal al cuadrado entre el radio, o también la velocidad angular al cuadrado por el radio. La aceleración centrípeta es la aceleración que determina el cambio de la dirección de la velocidad tangencial, en los cuerpos que rotan o se mueven por trayectorias curvas. Esta aceleración, como dice aquí, recibe el nombre de centrípeta porque siempre está dirigida hacia el centro de rotación. Entonces, recordando, la T mayúscula es el periodo, la F minúscula es la frecuencia, la N minúscula es el número de vueltas, la T minúscula es el tiempo de revolución o el tiempo en dar vueltas, la R mayúscula es el radio de la circunferencia y 2pi son 360 grados o una vuelta completa. Podemos también en algún momento encontrar que se expresa RPM y la gente pregunta ¿qué significa RPM? Bueno, significa revolución por minuto. Una revolución por minuto es una unidad de frecuencia que se usa para expresar una velocidad angular. Se indica el número de rotaciones o de vueltas completadas en cada minuto, porque se habla de minutos. Es decir, número de vueltas por cada minuto. Eso es lo que me habla el RPM. Dentro de las unidades en el sistema MKS, periodo siempre va a estar expresado en segundos, la frecuencia en hertz o hercios, la velocidad tangencial en metros sobre segundo, la velocidad angular va a ser radianes sobre segundos, aceleración centrípeta metros sobre segundos elevados al cuadrado, el tiempo en segundos y el radio en metros. Vamos con nuestro primer ejemplo para ver cómo se trabaja el movimiento circular uniforme. Se tiene una rueda que gira dando 10 vueltas en 2 minutos. Si el radio de la rueda es de 1,5 metros, calcular la frecuencia, el periodo, la velocidad tangencial o lineal, la velocidad angular, la aceleración centrípeta, cuántas vueltas da en 12 minutos y cuánto tarda en dar 150 vueltas. Simplemente aquí vamos a colocar nuestros datos. Los datos determinados, dice se tiene una rueda que gira dando 10 vueltas, ya nos dan el número de vueltas, N10 en 2 minutos, el tiempo es 2 minutos. Ahora, 2 minutos, como hay que llevarlo al sistema MKS, 2 minutos serían expresados en el sistema MKS 120 segundos. Ya ustedes deben saber cómo hacer las conversiones de unidades. De todas maneras, pueden ver los videos que tengo en mi canal sobre lo que es las conversiones de unidades, o también en los movimientos rectilíneo uniforme, movimiento uniformemente variado, donde se explica los cambios de unidades. Luego dice, si el radio de la rueda es de 1,5 metros, aquí nos dan el radio, calcular la frecuencia, el periodo, la velocidad
lineal, la velocidad angular, la aceleración centrípeta, número de vueltas en 12 minutos, los 12 minutos llevados a segundos son 720 segundos y el tiempo que tarda en dar 150 vueltas. Como lo primero que nos mandan a buscar es la frecuencia nos da como ecuación que es el número de vueltas entre el tiempo. Recordemos que eso lo vimos anteriormente. Recuerden aquí donde está la fórmula, eso lo explicamos al principio, o enseñamos, mejor dicho, al principio cuál era la fórmula que íbamos a utilizar. Entonces la frecuencia es el número de vueltas entre el tiempo. Entonces simplemente vamos a ir sustituyendo frecuencia es igual a número de vueltas que es 10 entre el tiempo que es 120. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a dividir 10 entre 120. Nos dice que la frecuencia es igual a 0,083. Para eso ustedes van a tener su calculadora, la cual van a utilizar para poder hacer sus cálculos. En este caso, calculadora científica, 10 entre 120 nos da un doceavo, le damos a esta tecla y 0,083 periódico. Ahí vemos cuál es nuestro valor de frecuencia y le agregamos la unidad de frecuencia que son los hertz. ¿Okay? En algún momento estaré mostrando la calculadora. En otros momentos no lo voy a mostrar porque ya ustedes saben cómo manipular una calculadora científica y solo la mostraré si es necesario en algunas funciones. Luego nos mandan a buscar, ya sabemos cuál es la frecuencia, nos mandan a buscar el periodo. El periodo es el tiempo entre el número de vueltas o el inverso de la frecuencia. Entonces, sustituyendo valores, el periodo de 120 entre 10. Fíjense que aquí, como ambos terminan en 0, yo puedo cancelar los 0 y decir 12 entre 1, que es lo mismo, porque 120 entre 10 nos va a dar que son 12 segundos, que es el periodo, y ya tenemos el periodo calculado. Simplemente aplicación de ecuaciones. Seguimos porque nuestra letra C nos habla de la velocidad tangencial. Fíjense que voy a utilizar la velocidad en función del periodo. ¿Okay? Puedo usar también en función del tiempo porque tengo número de vuelta y tengo el tiempo, pero lo quiero usar en función del periodo porque también busca el periodo. Cualquiera de los dos nos va a servir. Incluso puedo usarlo en función de la frecuencia porque tengo esta frecuencia. Entonces, 2pi por radio entre el periodo para buscar la velocidad tangencial. Sustituyendo, la velocidad es 2pi por 1,5 que es el radio entre 12 que es el periodo. 2pi, aquí voy a mostrar la calculadora porque simplemente nosotros vamos para anotar el 2pi, vamos a colocar 2, le damos a la tecla Shift y luego a la tecla por 10 o la tecla EXP y nos refleja en la pantalla 2pi por 1.5, le damos igual y a este valor entre 12. Le damos igual y a esto le vamos a dar CD, si le sale esto, para que nos aparezca el decimal que nos da 0,78, podemos aproximarlo a 0,79. Entonces nuestra velocidad tangencial es 0,79 metros sobre segundo y tenemos la velocidad tangencial. Luego vamos a la letra D que nos habla de la velocidad angular. Esta vez la voy a trabajar en función de la frecuencia, simplemente para que vean cómo se aplica cada ecuación. Entonces, 2pi por frecuencia porque yo calculé la frecuencia aquí. La velocidad angular sería 2pi por 0,083. Nos vamos a nuestra calculadora y colocamos 2pi, que es 2 shift por esta tecla por 10 o la tecla EXP por 0.083 y le damos igual y nos da 0,52. 0,52 es nuestra velocidad angular expresada en radianes sobre segundo y tenemos la velocidad angular. Luego fíjense que nos habla de la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta puedo hacerlo o por esta ecuación o por la ecuación que dice velocidad angular al cuadrado por radio. Cualquiera de las dos yo voy a usar en este caso esta ecuación. Sería aceleración centrípeta es igual a 0,79 que es la velocidad pero elevada al cuadrado
entre el radio, que es 1,5. Aquí vamos a usar la calculadora para trabajarlo de forma directa. Van a abrir paréntesis en la calculadora, colocan 0.79, cierran su paréntesis y elevan al cuadrado con x al cuadrado. Le dan entre y abajo colocan 1,5, que es el valor de abajo. Le dan igual y la tecla SD para que le dé 0,41 o 0,42 aproximado. Entonces nuestra aceleración centrípeta es 0,42 metros sobre segundos elevados al cuadrado y tenemos la aceleración centrípeta. Ahora nos habla de el número de vueltas en 12 minutos y luego el tiempo en dar 150 vueltas. Esto ya vamos a trabajarlo de otra manera, ya vamos a ver cómo. Lo vamos a trabajar como una regla de 3. Si el dato principal nos dijo que el cuerpo da 10 vueltas en 120 segundos, entonces ¿cuántas vueltas va a dar en 720 segundos? Que serían los 12 minutos. Y se aplica lo que se llama una regla de 3 simple directa. Es decir, n va a ser igual a 720 multiplicado por 10 entre 120. ¿Ok? Entonces esto sería igual 720 por 10. Podemos hacer directo en la calculadora. Abrimos paréntesis, 720 por 10. Cierran y le dicen entre 120. Y nos da 60. Quiere decir que nos da 60 vueltas. Fíjense que eso no tiene unidad porque estamos hablando de número de vueltas. Da 60 vueltas. El mismo procedimiento lo vamos a hacer ahora para buscar el tiempo que da 150 vueltas. Si 10 vueltas las dio en 120 segundos, 150 vueltas, ¿cuántos segundos son? Entonces el tiempo en este caso va a ser igual a 150 multiplicado por 120 entre 10. Sería un valor de 1800 segundos. Y ya aquí tenemos el problema resuelto. Vamos a ver otro ejemplo. Nos dice cuál es el periodo de revolución de un satélite artificial de la Tierra que se mueve a una altura de 800 kilómetros sobre ella, sabiendo que el radio medio de la Tierra es de 6.370 kilómetros y la aceleración centrípeta del satélite a esa altura es de 3,2 por 10 a la 4 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a colocar los datos y vamos a entender los datos. ¿Cuál es el periodo de revolución? Ya nos habla del periodo, es la T mayúscula, esa es mi incógnita. El satélite artificial que se mueve a una altura de 800 kilómetros sobre la Tierra, quiere decir que ese es el radio que forma el satélite artificial con la Tierra. Lo llamé RS porque es el radio del satélite que forma con la Tierra 800 kilómetros, que lo llevamos a metros por el sistema MKS, sería 8 por 10 a la 5 metros. Pero nos dice que sabiendo que el radio medio de la Tierra, es decir, que la Tierra por ser una posible circunferencia, ¿ok?, tiene un radio de 6.370. Entonces el radio de la Tierra es 6.370 kilómetros, que llevados a metros son 6,37 por 10 a la 6 metros. Y nos dice cuál es la aceleración centrípeta con la que se mueve el satélite, que es 3,2 por 10 a la 4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué pasa? Que para poder trabajar esto, estos dos valores de radios se deben sumar porque es el radio total para saber cómo es el movimiento, cuál es el periodo real. Acuérdense que la Tierra, mientras el satélite está girando, la Tierra también está girando. Por eso es que debemos sumar ambos radios. Quiere decir que el radio total va a ser la suma de los dos radios, que sería esto aquí. Podemos comprobarlo con la calculadora. El radio que es 8 por 10 a la 5, ¿ok?, por 10 esta tecla o la tecla EXP, más 6.37 por 10 a la 6. Le damos igual y nos da este valor que expresado en notación científica es 7,17 por 10 a la 6. ¿Ok? Entonces, ahora ya tenemos el radio total de la Tierra. Acuérdense que cuando nos dan valores con muchos ceros a la derecha, muchos ceros a la izquierda, debemos utilizar notación científica. Entonces, como nos mandan a buscar el periodo de revolución, ¿ok?, ya tenemos aquí, y contamos con una aceleración centrípeta, nos vamos a ir primero con la fórmula de aceleración centrípeta.
porque a través del despeje de esta fórmula vamos a ir encontrando lo que necesitamos. Necesitamos saber una de las velocidades, o la angular o la tangencial. En este caso va a ser la tangencial. Vamos a despejarla. Recuerden que si no recuerdan cómo hacer despeje, pueden ver los videos de despeje que están en el canal. Recuerden que todo lo que está dividiendo pasa multiplicando, por lo tanto el radio pasa multiplicando a la aceleración centrípeta, y el cuadrado pasa como raíz al otro lado de ese valor de aceleración centrípeta por radio. Y vamos a calcular ahora sustituyendo, donde la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta por el radio de la circunferencia, que es el radio total. Aquí vamos a sacar, disculpen el detalle técnico que hubo, aquí vamos a sacar este valor de multiplicación, que sería 3.2 por 10 a la 4 por 7.17 por 10 a la 6. Le damos igual, y a este valor obtenido allí le vamos a dar a la raíz cuadrada y le damos ans, que es la respuesta, raíz cuadrada de la respuesta, y nos da este valor. ¿Okay? Por lo tanto, la velocidad es ese valor que nos está dando allí, que sería 478.998,96. ¿Y cuál es la unidad? Metros sobre segundo. Ya tenemos la velocidad tangencial. Ahora, con esa velocidad tangencial vamos a buscar otro valor, que es el que nos estarán pidiendo, que es a través de esta ecuación, que es 2pi por radio entre el periodo, y vamos a despejar el periodo, que es lo que estamos buscando. Entonces, despejando el periodo pasa multiplicando y velocidad pasa dividiendo, nos quedaría 2pi entre velocidad. Sustituyendo sería periodo 2pi por el radio, que es 7,17 por 10 a la 6, entre la velocidad tangencial que nos acabamos de calcular, 478.998,96. Hacemos nuestros cálculos de manera rápida y directa. Sería 2pi, ya sabemos cómo escribir 2pi, perdón, vamos a volverlo a colocar aquí, a veces se me pega el mouse. Sería 2pi por 7.17 por 10 a la 6, cierro paréntesis y le digo entre el valor de abajo, como es muy grande lo vamos a poner en paréntesis, 478.998,96. Damos paréntesis, le damos igual y nos da 94,05. Entonces nuestro periodo es 94,05 segundos, y ya allí calculamos el valor del periodo que estábamos buscando. Bien, con estos dos ejemplos queda explicada la clase de movimiento circular, y aquí está la actividad propuesta con 4 ejercicios propuestos para que ustedes puedan practicar o evaluarse. Cualquier pregunta la pueden dejar a través de los comentarios del canal, o si tienes contacto conmigo a través de WhatsApp o Telegram, lo puedes hacer a través de ese medio. Bien, dale like o manito arriba si fue de tu interés este video. Déjanos tus comentarios siempre que sean positivos y constructivos. Nos vemos en la próxima y que la pasen muy bien.